Pero bueno, disculpen los inconvenientes, estos son gajes del oficio. A veces, por más preparados que estemos, las cosas nos sorprenden. Y con esa nota voy a empezar platicando. Porque yo que soy antropóloga y con muchos temas diferentes que suelo manejar al mismo tiempo, a mí el control me parece excepcional. Pero una de las cosas que con más humildad tengo que reconocer es que cuando empezamos a trabajar en sistemas complejos, con muchas personas al mismo tiempo y tratando de salvar los espacios grandes que nos suelen dividir, todo puede pasar, desde un error tecnológico como ahora hasta cosas muy grandes. Y en la narrativa de hoy queríamos platicar acerca de cómo ampliamos la perspectiva. ¿Qué significa ampliar nuestra perspectiva? ¿Cómo aprendemos a vernos los unos a los otros para co-crear esta nueva narrativa? Y en la primera diapositiva yo tenía una foto preciosa del lago Atitlán, quiero que se la imaginen, específicamente en San Juan La Laguna, y con esa foto les iba a contar un poco de mí. Yo llegué a San Juan La Laguna a los 21 años, recién graduada de antropóloga, con un trabajo nuevo, con una ONG que me había dado página en blanco porque me dijo, no sabemos qué hacer, no nos funcionan allá los proyectos, y eran proyectos de desarrollo verde. Y fui yo con toda mi arrogancia del mundo a San Juan a pensar, sí, los antropólogos vamos a resolver el problema que los ingenieros no pudieron. Y con toda mi arrogancia juvenil fui, y también con mucho optimismo y muchas ganas de aprender, empezamos a trabajar con diferentes grupos de abuelos, abuelas, jóvenes, sutujiles, en cómo generábamos cadenas de valor. En aquel entonces no es lo que es San Juan hoy, para que lo conozcan, que es un modelo de sostenibilidad, de empresas verdes, de gente consciente de su herencia. Todo eso se construyó, lo construyeron todos juntos. Pero en aquel entonces llegué yo con todas mis herramientas y pusimos a ver, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué podemos hacer? Y los éxitos se fueron dando a veces muy rápido. Uno tras otro fuimos viendo cómo podíamos generar pequeñas microempresas, y entonces los que tenían conocimiento en tintes naturales empezaron una microempresa, y la gente del tul empezó otra, y los pintores empezaron otra. Y nos dimos cuenta que como que aparentemente el paradigma sí iba a servir, revalorizar todo lo que había aquí en las cadenas de valor que ancestrales, con un entorno hermoso, todo iba a funcionar bien. Qué pilas somos todos los que venimos a ayudar a San Juan. Teníamos nuestras computadoras, nuestra energía eléctrica, teníamos todo lo que pudiéramos pensar. Y el paradigma era escalar todo el conocimiento, le llamamos sincretismo tecnológico. ¿Cómo podíamos nosotros agarrar todo el conocimiento ancestral que los abuelos mismos quisieran preservar, rescatar, subir en escalas de valor y mezclarlo con tecnología de punta para crear nuevas ventajas en ingresos, ventajas competitivas, adaptativas? ¡Oh, sorpresa! En medio de todo ese aparente éxito, todos en nuestras casas pensando en cómo íbamos a expandir esto, nos cae el huracán Stan. Siguiente foto, porfa, Isa. Los que vivimos en el lago Atitlán, el huracán Stan, no lo recordamos como una memoria alegre. Por el contrario, trajo mucho sufrimiento. Hubieron muchas muertes, muchas pérdidas humanas, culturales, de patrimonio, económicas. Y en aquel entonces lo que nos quedó fue ver qué tocaba hacer, cómo salimos de esto. Pero a mí en lo particular me tocó muy fuerte porque yo estaba en mi casa con luz eléctrica, con estufa de gas, con aspirina Bayer y con comida que traía de la ciudad. No tenía mucho almacenado y de repente por 15 días o más nos quedamos atrapados sin luz, sin acceso a farmacias, sin acceso a súper, sin acceso a nada. ¿Y cómo sobreviví? ¿Cómo sobrevivimos con mi familia? Yendo a cocinar con leña, con el vecino, con mi vecina, que nos compartió
su maíz, su frijol. Mis dolores de cabeza y todo lo que pasó fue con las abuelas de la Asociación Comanel, con las comadronas tradicionales que nos dieron plantas, que nos dieron masajes muy, muy, digamos, ancestrales, porque realmente aprendimos con mucha humildad que la forma de abordar la complejidad no estaba en quién creía que tenía toda la visión de las cosas, quién parecía entenderlo todo, porque siempre hay algo que no vimos, hay algo que no esperábamos, hay algo que ni siquiera nos podíamos imaginar que podía suceder. Y ninguna de las herramientas que yo tenía, mi computadora no servía, mi celular no servía, no le podía pedir ayuda a nadie. Nada me sirvió, pero una cosa espectacular pasó en San Juan. Nadie falleció. En otras aldeas hubieron tragedias enormes. ¿Por qué en San Juan no falleció? Porque los sistemas de alerta temprana que teníamos en las montañas colapsaron. Los GPS no servían. ¿Qué sirvió? Los abuelos, los guías espirituales de la comunidad, los ancianos que conocían cómo tronaba la montaña diferente, los signos y los símbolos que nos da la Madre Tierra, ellos le fueron a despertar al alcalde, en la madrugada le dijeron, se va a caer la montaña. Tenemos la memoria histórica que esto ha pasado antes y estamos leyendo los signos de la naturaleza. Tienen que ir a sacar a la gente de sus casas. Y fue el único alcalde que los escuchó. La gente, esa foto es cuando estaban los bomberos terminando de cruzar a las personas de un lado del barrio 5 al otro lado, terminando de pasar a las últimas familias y las últimas cosas grandes, y se cayó la montaña encima y soterró todo el barrio 5. Y desde ese día nos preguntamos todos los que estábamos ahí, que no éramos sanjuaneros, que no éramos tutujiles, ¿y cómo sabían? ¿Cómo saben sin tecnología? ¿Cómo supieron interpretar tantos símbolos sin tecnología? Porque para nosotros la tecnología era lo máximo. Y cuando nos falló, nos quedamos en blanco. Entonces, a mí me cambió la perspectiva. Siguiente slide, por favor, Isa. ¿Qué es perspectiva entonces? Perspectiva es la forma en la que yo voy a representar algo que da cuenta de una situación que ocupa, digamos, un espacio en el mundo, pero está escrita desde el punto en el que yo lo observo. Entonces, depende de dónde estoy parado. La perspectiva siempre va a ser subjetiva y siempre es relativa. El ejemplo típico de ¿es un 6 o es un 9? Es que ninguno de los dos tiene la verdad absoluta. Depende de su perspectiva. Siguiente. A mí me cambió tanto la perspectiva con esa experiencia a mis 20 y pico años, que me dediqué a trabajar con los abuelos y abuelas de esa región, Tzutujil y Cachiquel, desde otra perspectiva. A veces solo la cambiamos cuando estamos acorralados, pero es de sabios adelantarnos y cambiarla cuando sospechamos que tal vez no estamos viendo todo el dibujo. Dale otro clic, por favor. De esta colaboración con abuelos y abuelas surgió uno de los primeros documentos que recogió este gran conocimiento ancestral. Es un libro que se llama Ciencia y Técnica Maya, donde los autores son 68 abuelos de la región y recoge las técnicas que ellos usan en el día al día, técnicas ancestrales para adaptarse al cambio climático, para adaptarse a estos eventos adversos y para prosperar. Entonces, siguiente, yo quería hacer un ejercicio, quería que empezáramos haciendo un ejercicio interesante. Quisiera ver cómo están nuestras perspectivas. Entonces, les voy a poner una serie de imágenes. Les pido que en el chat me hagan el favor de escribir los que quieran qué creen que representa esa fotografía. Vamos a dejar unos 5 segundos con cada fotografía. Esta es la primera. ¿Qué creen que representa esta foto? Muy bien, aquí estoy viendo muchas respuestas. Siguiente fotografía. Vamos a pasar a la siguiente, a la número 2. La siguiente fotografía, ¿qué nos está mostrando? ¿Qué?
Lo primero que se les ocurra. No hay respuestas buenas ni malas. Solo quiero saber qué perspectiva tienen con cada foto. Si ven lo que alguien más escribe, les pido que no cambien su opinión. Solo si se les ocurrió son dos ruedas, son dos ruedas. Siguiente fotografía. Vamos a pasar a la número 3. ¿Qué será esto que estamos viendo por aquí? Muy bien. Muchas respuestas. Ahora vamos a pasar a la última fotografía, a la 4ª. Esa es la anterior, creo que es esa mero. ¿Qué es esta fotografía que tenemos acá? La última. Muy bien. Ok, vamos a revisar las respuestas que ustedes nos han estado dando. En la primera leí cosas muy variadas. Fruta, un corte histológico y un sinfín de cosas más. La persona que tiene experiencia en microbiología les va a decir que sí, ciertamente es un corte histológico. ¿Qué significa corte histológico? Es un pedacito de un tejido humano que nos está mostrando una parte de una célula de las mamas con cáncer. Es una foto de una metástasis, pero ¿qué conocimiento tengo que tener yo para saber qué era una metástasis? Algunos abuelos que he trabajado conmigo nos dicen es el corte de una fruta. Esa es una fruta que crece en mi pueblo cortada a la mitad. En la segunda fotografía leí muchas cosas, calendario maya, ruedas que giran, y de nuevo interpretamos con lo que conocemos. En la tercera, el que haya estudiado alguna ingeniería electrónica, eléctrica, lo más seguro es que sepa exactamente qué tipo de medidor de voltaje es esta fotografía número 3. Y la cuarta, veo que dicen frijolitos rojos, etcétera. Ese es el sagrado Cité. Si ustedes le preguntan a nuestro amigo Donato Camey, que está por aquí conectado, o a otros abuelos que he visto también conectarse un momento, quizá digan, esa es la envoltura sagrada maya, es la envoltura de un ajij, de un guía espiritual. Y esos no son frijoles, son las semillas del sagrado palo del Cité, con los cuarzos que se usan en el proceso de diagnóstico, de consulta energética espiritual de un paciente, de una persona que nos busca. Entonces, ¿qué les hace esto pensar a ustedes sobre su conocimiento? Isa, ahora sí, dale clic hasta que te aparezcan todos los ítems en esta diapositiva, por favor. El mundo, entonces, lo percibimos a través de nuestros sentidos, pero lo interpretamos a través de muchos filtros que tenemos. ¿Qué filtros son esos? Los filtros de cómo explico el universo. No todos creemos en la célula. No todos fuimos no fuimos a la U, no fuimos al colegio occidental, no recibimos una educación en biología extrema. Digamos, ¿qué pasa cuando mi concepción del mundo es energética o espiritual? Mi universo se va a explicar el mundo que me rodea de una forma muy diferente. El conocimiento que poseo también es importante. ¿Qué sé? ¿Cómo lo sé? ¿Qué también lo sé? ¿Quién me lo enseñó? La famosa epistemología. Y también por nuestro sistema de valores. ¿En qué creo? ¿Qué es valioso para mí? ¿Qué veo y qué no? Todos esos son filtros. Y los filtros dependen de nuestra historia personal y de nuestra historia compartida. Entonces, surge la pregunta, ¿cuál es mi historia? ¿Cuál es mi historia? ¿Quién soy yo? Quisiera un ratito que quitaras la diapositiva, Isa, y unos 5 minutitos podamos abrir el micrófono para que nos puedan compartir unas 3 personas si se dieron cuenta de algo al hacer este ejercicio. ¿Cómo vieron su perspectiva? ¿Qué los hace pensar? ¿Conocían todas las imágenes? ¿Había algo que realmente era nuevo para ustedes?
¿Qué tiene que ver la información que recibimos con nuestra perspectiva? Me gustaría escuchar de unas 2 o 3 personas que quieran compartir. Y como no puedo verlos a todos porque estoy en el celular, voy a tener que pedirle a Emilio y a Isa que nos hagan favor de moderar para que puedan dar la palabra a otras personas. Esto va a ser puro trabajo en equipo. Si pueden levantar su mano en la cámara para poder darles la palabra, buenísimo. Vamos, María del Carmen de Hola. Desde mi punto de vista, yo interpreté cada imagen desde mi filtro, o sea, desde mi conocimiento, desde mi historia, como dices tú, desde lo que sé, desde lo que intuyo, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea real, que sea cierto, pero es lo que yo he interpretado. Claro, gracias. Es un punto básico. Tú solo puedes interpretar desde tu perspectiva, desde tu conocimiento. ¿Alguien más le chocó el ejercicio o pensó algo, lo hizo reflexionar en algo sobre su propio sistema de conocimiento? Vamos, Sonia. Okay. Buenas tardes. Pues yo siempre he pensado que somos vasos vacíos y somos influenciados por muchas personas, por el tío, por el lechero, por la mamá, por el papá. O sea, cuando yo vi las imágenes, como tú decías, ¿verdad? Lo vi bajo mi filtro. Entonces, si tú no has tenido los estudios que han tenido otras personas, entonces tú vas escogiendo cuál de las perspectivas quieres usar según el criterio, ¿verdad? Cuando ves las imágenes. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Buena Sonia, reflexión. prende la luz porque no te vemos tu cara, Sonia, prende la luz. Estoy. Ahí estamos. Bueno, buenísimo, Sonia, gracias. Justamente ese es el punto del ejercicio, darnos cuenta de esto. No sé si alguien más quiere aportar todavía. Una persona más, y si no, seguimos adelante. Julio, adelante. Hola, Mónica. Estaba pensando ahorita que mirábamos esas imágenes, yo ahorita lo que vi fue lo que estoy sintiendo, lo que estaba pensando. Entonces, quería preguntarte, ¿será que a veces hoy puedo tener esta perspectiva y mañana otra o en unos años otra? ¿Y cuánto depende también a veces del estado de ánimo en que estemos, además de los conocimientos que tengamos? Exacto. Excelente punto. Y eso es justamente a lo que vamos a ir ahorita, que ninguno de nosotros somos estáticos y lo que percibimos ahorita puede cambiar en 20 segundos. ¿Qué tal si en estos 20 segundos alguien me vino a dar una noticia que me conmocionó? ¿Cómo estaríamos entonces ahora pensando, interpretando la misma información, pero con nuestro estado de ánimo nuevo? Y es esta variación la que nos lleva a la siguiente pregunta. La pregunta existencial de todos los tiempos. Clic, porfa, Isa. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Y por qué quiero saber quién soy? Muchas veces puedo definirlo por la parte de lo que veo en mí y aquellas cosas que creo que me definen. Por ejemplo, yo soy un círculo. Soy un círculo verde con orilla azul y así me gusta ser porque eso me define. Otro clic. Pero ¿qué pasa cuando también veo las cosas en otras personas que creo no tener en mí y por lo tanto pienso que no me definen? Él es un tal y tal. Yo no soy un cuadrado rojo y mucho menos con orilla amarilla. Él es un cuadrado rojo, yo no. Y en Guatemala muchas veces tendemos a definir el yo soy por negación y nos pasa a los mestizos. ¿Quién es el pueblo ladino? A mí no me gusta la palabra ladino, mucha.
mejor usemos mestizo. No, ¿saben qué? Yo, el ladino es el no maya, el no garífuna y el no xinca. A ver, ¿y quién es el maya? Pues los que no tenemos la mayor parte de los recursos en el país. Y entonces muchas veces en nuestra forma de narrar quién soy, narramos por negación. Y lo hacemos a nivel de sentimientos también. ¿Quién soy yo? Como decías bien tú hace un rato. ¿Quién soy yo? Depende de cómo me sienta hoy y qué me pasó. En la narrativa de ayer, uno de nuestros colegas que estuvo presente y muy, muy participativo nos decía, es que yo me fui a una región y me encontré con esta gente, yo iba trabajando, llevaba a mis turistas y no pude pasar porque me bloquearon. Es que esos no soy yo, esos bochincheros, esos cuadrados rojos con orilla amarilla, esos no soy yo. Yo soy un círculo verde, yo pago impuestos y yo soy productivo. Entonces, muchas veces definimos lo que somos, no solo por lo que creemos que tenemos dentro, sino por lo que creemos que no tenemos adentro. Pero en realidad somos la suma de todo, porque no existimos en lo individual, existimos en el colectivo. Siguiente clic, Isa. ¿Qué pasa entonces si yo no soy ese? ¿Quién es ese otro? Y ¡pum!, nos salta la otredad. Y en Guatemala, este es un tema que de verdad tenemos que abordar. ¿Quién es ese otro raro que no soy yo, con el que no me identifico? Supongamos que ya llegamos a poder definir quién soy yo. Yo voy a participar en esta nueva narrativa para Guatemala. Yo soy fulano, fulana, de tal región, de tal edad, con tal trayectoria y estoy aquí presente para construir un nuevo país, para construirnos a nosotros, para narrar de forma diferente quiénes somos. Ah, pero no soy aquel y aquel que me están fregando la vida. Entonces, ¿quién es ese otro y qué significa pensar en el otro al que quizá le tengo miedo? Y una cosa que a mí me encanta que dicen todos los científicos sociales es, todos somos etnocentristas por naturaleza. Esa es la línea base. ¿Y por qué es la línea base? Bueno, etno significa pueblo y centrismo es mi perspectiva, es el centro del universo desde donde yo explico todo. Pero es normal. Si así son los niños, así nacemos. ¿Por qué? Porque solo podemos usar nuestro marco de referencia para poder entender la realidad. Y mi marco es el que me enseñó mi papá y mi abuela y mi vecino y mi maestra del colegio y mi hijo y el periódico que leo y etcétera. Entonces, no tiene nada de malo si partimos del hecho de que no nos vamos a juzgar. Las cosas son lo que son. Interpreto mi realidad desde mi perspectiva. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el camino a la sabiduría? La pregunta del millón, ¿qué es lo que no estoy viendo? Y la del billón, ¿cómo puedo acercarme a ver lo que necesito para construir la nueva narrativa? Si ni siquiera sé que no estoy viendo, el primer paso al menos es preguntármelo. Y ya que me lo pregunté, digo, puchis, de plano algo me falta ver, ¿cómo me acerco a verlo? Siguiente diapositiva. Entonces nosotros lo que vemos acá es que tenemos, aquí sí te voy a pedir, Isa, que le des hasta que te diga clic. Tenemos múltiples sistemas de conocimiento en este país. Ahí quédate, no le vayas a dar más. Sí, pone a Einstein, está bien. Entonces, cuando hablamos de sistemas de conocimiento, decimos, tenemos redes de actores, organizaciones, objetos que unen el saber, el conocimiento, con el saber hacer, cómo uso ese conocimiento, con la acción. Y eso es un sistema de conocimiento. Y en Guatemala tenemos miles. Agarremos un ejemplito. ¿Quién es este señor que está acá? A ver, le voy a preguntar a un patojo de 12 años que está en la región de Poctún, donde yo trabajo ahora, y me va a decir, ay, es un viejito de pelo blanco. ¿Y qué me van a decir la mayoría de la gente que tiene un grado de escolaridad alto? Podría decirme... Mi tío Albert. Mi tío Albert, ahí está. ¿Y dale otro clic, Isa, qué adjetivos usamos para definirlo? Él es un científico famoso, si es que gracias a él tenemos la teoría de la relatividad, avanzó la física. Bueno, entonces, ahora decimos otra foto, otro clic. ¿Quién es este señor? Ay, es un abuelito. Si bien nos va. Ay, es un señorcito de por ahí. ¿Por qué?
Dale otro clic y otros 2 clics, Isa. ¿Por qué él es un anciano y el otro señor es un científico? Los dos son científicos. El abuelo que ustedes ven a su izquierda, a su derecha, perdón, es un gran Ahkum, Agilonel, Omanel, Chutujil del lago de Atitlán. El abuelo ya falleció. Una de las personas con mayor sabiduría respecto al bosque, semilla, plantas medicinales, manejo de la biodiversidad, energía. Él es un científico. Entonces, ¿hay sistemas de conocimiento superiores? No los hay. Lo que nosotros llamamos el relativismo de saberes, no es que todo es relativo y entonces no llegamos a ninguna conclusión, no. Significa que no hay superior y no hay inferior. Todos los sistemas de conocimiento son necesarios porque nos adaptan a nuestra realidad. Dale otro clic, Isa. Entonces, ¿qué tenemos? Un nuevo adjetivo por acá. No les vamos a decir científico, no le vamos a decir anciano. Vamos a decir, es un Nimtijonel, un gran maestro, un científico. Los dos son en diferentes grupos socioculturales. Porque es cierto que así como un abuelo quechí tal vez no va a reconocer a don Albert, tampoco una persona de la ciudad va a reconocer a don Pablo. Ahora sí, siguiente diapositiva. Entonces, en esta narrativa, ¿de qué nos va a servir conocernos más? ¿Qué valor va a traer tener un montón de perspectivas sobre lo mismo? ¿No será que solo nos vamos a enredar mucho? ¿Cómo así que vamos a oír la perspectiva de todo el mundo? ¿A qué horas terminamos? Pero les quiero compartir unos ejemplos de la vida real porque aunque las cosas sean complejas, sí las podemos abordar. Vamos a ver, un problema de la vida real, cáncer. ¿Quién no ha escuchado de esto? Es uno de los flagelos del mundo. No importa qué color, qué edad, qué etnicidad, nada. A todo el mundo le podría dar. Otro clic. Entonces, en Guatemala se hizo un proyecto de investigación hace unos años en las que dijimos, los científicos en Europa se preguntaron mucho, ¿qué no estamos viendo? Porque hemos probado todo, todas las terapias, tenemos un montón de investigación, pero yo he oído que por allá en Guatemala hay un montón de abuelos que dicen que curan el cáncer, que no estamos viendo. Y se creó un proyecto de colaboración para aprender mutuamente entre 5 consejos de ancianos mayas, oncólogos de Guatemala, del Instituto de Cancerología de la Universidad de La Haya, y de Suiza y otros lugares. Ese no es el punto. La cosa es que todo el mundo dijo, quiero ver que no estoy viendo. Siguiente diapositiva, por favor. Todos partimos de algún lugar. Aquí dale los clics cada 2 segundos, Isa, porque mis presentaciones suelen ser complicadas, perdón. Todos partimos de un lugar. En la base que ven, del lado derecho está el doctor Renner dándonos la gran explicación de metástasis de cáncer usando tecnología de último modelo y enseñándonos sus diagramas celulares. Y del lado izquierdo está Tata Simeón con otros abuelos consultando con el fuego sagrado para un paciente que tenía cáncer. ¿Cómo vamos a vincular esas perspectivas tan dispares si uno está hablando de energía y el otro está hablando de células? Bueno, se hizo todo un proceso. Solo sepan que los intercambios fueron clave, porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Cuando alguien nos reta, no queremos salir de nuestra zona de confort. Arriba del doctor Renner, ven ustedes a un montón de doctores en una ceremonia maya y en un bosque hablando con terapeutas tradicionales de qué es el cáncer y cómo lo curan. Y una anécdota que yo siempre cuento porque me parece ilustrativa es que viene el doctor Renner y está explicando un caso de una paciente con cáncer cervicouterino, etcétera, y un abuelo quechí levanta la mano y le dice, doctor Renner, todo esto en 3 idiomas, de quechí a español, a inglés, a alemán y de vuelta, ¿verdad? Para traducirnos. Entonces pregunta el abuelo en quechí, quiero preguntarle al doctor si él considera que la abstinencia es importante cuando está tratando a un paciente. Y le contesta el doctor Renner, sí, claro, en cáncer avanzado de útero tiene que ser importante. Y todos los médicos mayas se quedan como, pero ¿qué tiene? No, o sea, lo que le quise preguntar es si usted practica la abstinencia cuando está tratando a un paciente. Sueltan la carcajada todos los médicos, todos los oncólogos y todos los especialistas europeos y de la ciudad sueltan la carcajada y empiezan a burlarse. ¿Qué tiene que ver que yo tenga abstinencia sexual con tratar el cáncer de un paciente? No, no lo hago. Le regresa al abuelo la traducción y el abuelo oye asustado
y le dice a todos los abuelos en quechí, con razón no pueden curar el cáncer si no saben lo primero de cómo interactúa el sistema energético del médico con el sistema energético del paciente. Y ahora fueron los abuelos quechís los que se burlaron de todos los médicos, de los oncólogos. Pero ¿qué significa esta anécdota? Que el paso a veces es abismal en apariencia para entendernos. Los intercambios se dieron en muchas vías. Del otro lado pueden ver las fotos donde muchos de los ajij y expertos mayas fueron a Suiza a hacer este intercambio. Y de esos intercambios se lograron encontrar los puntos en común, que no eran todos, porque mentira que nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero en suficientes criterios para colaborar. Una de las principales lecciones es esta, pasar de ver la superficie. Así que les comparto otro ejemplo. ¿Quién está ahí? Es un abuelo quechí de Petén. Él trabaja en el área Mopán quechí. ¿Qué está haciendo? Cortando hierba. ¿Y qué está haciendo? Es que mire, esta usted la machaca, se la pone encima y cuando sale el sol rojo, en la mañana el padre sol hace su energía y a usted se le quita el cáncer de piel. Suena muy poético. ¿Qué descubrimos? Y claro, de nuevo las burlas. La gran, es que esto nada que ver, mucha, ¿qué tiene que ver esto con cáncer? Por favor. Pues resulta que teníamos, dale otros 2 clics por Faiza, teníamos un experto de terapia fotodinámica de Zurich en el grupo y ¿qué creen? Que no era poesía. Que todo este conocimiento ancestral que está desde códices muy antiguos y que se practica hoy, tenía una equivalencia, otros 2 clics por Faiza, tenía otra equivalencia con uno de los campos más nuevos en la ciencia, mecanismos de terapia fotodinámica. Y resulta que sí, que las plantas que usan los abuelos quechí son fotorreactivas, y entonces cuando se ponen sobre melanomas de la piel y les pega el sol, se da una reacción y se van muriendo las capas de encima del melanoma, poco a poco se van muriendo. ¿Y por qué decía el abuelo que debía hacer cuando nace el padre sol rojo? Porque nos dice el experto en terapia fotodinámica que el mejor espectro de luz es el de la luz roja, y en la naturaleza solo se da cuando está saliendo el sol. Entonces, ¿será que este abuelo es un poeta y que está hablando cuentos? ¿O será que es un gran científico? ¿Por qué necesitamos entonces que su conocimiento viniera a ser validado por este otro oncólogo? No lo podíamos ver los guatemaltecos que estábamos en el proyecto. No nos lo imaginábamos, porque teníamos una historia de racismo y exclusión quizá sin querer. Es una herencia que a veces tenemos que enfrentar, que no nos pensamos que un abuelo quechí que nunca fue al colegio sepa algo de esto. ¿Cómo va a ser que él va a saber terapia fotodinámica? Pues resulta que sí. Y el que no tenía los filtros que le impedían ver, pudo ir más profundo y nos dio una gran lección a todos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, que a veces sí necesitamos generar evidencia y compartirla para trascender nuestros filtros, especialmente cuando aún no hemos desarrollado la confianza, cuando aún no nos conocemos bien. De este proyecto de varios años de investigación salieron cosas espectaculares. Ese es un diagrama simple que muestra la correlación entre plantas medicinales específicas y el sistema energético basado en el calendario Cholquij que vieron ustedes antes en la foto. Sigue, otro clic. ¿Qué otra cosa? Que el sistema médico es súper complejo, el sistema médico maya, y es holístico. No trata solo el cuerpo, sino la mente, el espíritu, las relaciones familiares, sociales. Otra foto. Entonces, la evidencia, ¿para qué? Otro clic, porfa. ¿Para qué me sirve la evidencia entonces? Porque esas son cuentos. Como decimos en Guatemala, esas son babosadas. Bueno, dijeron los abuelos, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, pero este es el caso de un abuelo, Cachiquel, de un área metropolitana. Otro clic, porfa, Isa. Esto que tienen en el cachete es cáncer. Es un melanoma en estado avanzado. La foto de al lado es después del tratamiento de Nana Francisca Salazar. El doctor del INCAN que llevó el caso clínico se quedó sorprendido porque dijo, aunque sea efecto cosmético, este es espectacular. Nosotros solo hubiéramos podido arrancarle un pedazo de la cara y dejarle un hoyo. ¿Cómo es posible que en 3 meses ese sea el efecto terapéutico, María? Entonces, lo que quiero decir con esto nada más es que a veces sí necesitamos generar esta evidencia para poder compartir, para poder pensar en que otra realidad es posible, que tal vez sí tenemos algo que aprender los unos de los otros. Siguiente diapositiva, por favor. Pero ¿se puede dar este intercambio sin confianza? ¿O será que necesitamos ponerle reglas al juego?
Ayer lo tocaban en la narrativa, en el abierto de Ben. Vemos que salió mucho la pregunta de ¿necesitamos? ¿Podemos solo empezar a hablar y así y conozcámonos mucho? Si no hay confianza entre los guatemaltecos, ¿cómo vamos a crear una nueva narrativa? Necesitamos conocernos y la confianza es parte de permitirnos confiar. Entonces, una cosa que nos ha funcionado mucho es que todos los sistemas de valores se ponen sobre la mesa y voy a compartir un ejemplo más. Llegamos los científicos, dale todos los clics de esta diapositiva, Isa, creo que es uno más. Llegan los científicos con nuestros valores. Necesitamos hablar de confiabilidad, objetividad. Solo hablamos con la evidencia científica. Necesitamos que cumplan en los tiempos que decimos. Porque, digamos, muchos se quejaban del tiempo cíclico maya, que no es lineal y que no tiene entregables en una línea de tiempo. Pero entonces los abuelos se pararon del Consejo Ajerce y nos dijeron, un momento, ¿y dónde están nuestros valores? ¿Por qué no los estamos poniendo sobre la mesa? Y nos presentaron esta gráfica. Y nos dijeron, para nosotros todo está conectado. El ser humano es parte de la familia, de la comunidad, de la madre tierra, del cosmos, del creador. Y en esa escala de valores, para mí lo fundamental es Salahbil, Nimbel y Sahil Wang. Conceptos muy profundos que no tienen traducción al español, pero que quizás se pueden traducir como un tipo de armonía, un respeto profundo a todo lo creado y la coexistencia donde nadie está arriba de nadie. Todos somos hermanos en una misma cadena. Entonces, este ejemplo se los pongo porque si no abordamos el tema de los principios que valoramos, no nos vamos a conocer. Nos cuesta hablar de nuestros valores, porque es fácil hablar del objeto, o de la persona, es que ese círculo rojo no me gusta, o esto me molesta, la esquina de este cuadrado azul me molesta, pero si vemos los valores que hay detrás de lo que cada uno decidimos hacer, podemos empezar a tener un diálogo más en respeto, que es una precondición para generar confianza. Siguiente diapositiva. Y otra pregunta que hacían ayer, ¿quién tiene que estar en estos diálogos? Digamos, si nosotros vamos a hablar de conozcámonos, pues generemos confianza, hagamos una nueva narrativa, ¿quiénes tienen que estar? Esta es una foto real de un proyecto en Quechí, donde también se usó un proyecto Quechí en Poctún, donde también se usó este enfoque, y esas son las preguntas que nos hacíamos. ¿Cómo vamos a saber quién tiene que estar? El privilegiado que se enteró, no mucha, nos faltan como 8 en la mesa. ¿Quién tiene parte en el diálogo? ¿Quién debe estar representado? ¿Qué intereses debo conocer? ¿Qué sistemas de conocimiento necesito para abordar esta complejidad? ¿Y cómo este conocimiento es importante para el problema que voy a abordar? No si es importante, sino cómo es importante. Siguiente diapositiva. En esta región, por darles un ejemplo, se trabajó con un montón de sectores, y ahí ven el diagrama. Se unió el sector público, el sector privado, se unieron los tatas y las nanas, abuelos y abuelas de los consejos de ancianos, los cocodes, enfermeras, veterinarios del MAGA, del MISPAS, de las universidades en Guate y afuera. ¿Para qué? ¿Por qué tanta mara ahí sentada? Porque cada uno tenía una perspectiva del problema. ¿Y cuál era el problema? Se nos están muriendo los niños. Se nos está muriendo nuestro futuro. ¿De qué? De enfermedades prevenibles, mucha. De zoonosis, de enfermedades transmitidas por animales, como el coronavirus que nos cayó ahora. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué quiero contarles con esta historia? Que cuando nos unimos para abordar una perspectiva, hay miles de métodos que no viene al caso presentar acá, porque aquí estamos hablando de un concepto más esencial, una parte más filosófica. Desde mi yo más auténtico, tengo chance de aportar. Dale varios clics, porfa, Isa. Ese es el sistema de vigilancia sindrómica por celular que crearon los mejores ingenieros que teníamos. Los ingenieros hicieron su mejor trabajo. Usaron la tecnología que era accesible a esa región para que los pueblos y las aldeas más remotas donde no podían comunicarse de ninguna otra forma, informaran cuando un niño, cuando una niña estaba enfermo, cuando un abuelo, cuando alguien de su comunidad necesitaba ayuda, y entonces se desplegaba la ayuda. El sector privado dio la mejor plataforma que pudo. Los antropólogos validaron todos los contenidos para que hubiera pertinencia cultural, dando su mejor esfuerzo. Los veterinarios
la gente que estaba en el laboratorio desarrolló los mejores protocolos para que las muestras salieran bien. Ahí está Alexis y el Tata Andrés en esa foto. Y ellos llegaron a ser uno de los mejores equipos después de que no se hablaban. Y lo digo así con mucho respeto, porque no se conocían, no era que se cayeran mal, es que nunca habían trabajado juntos. ¿Por qué trabajar juntos mejoró acá las cosas? Porque la abuela solo habla quechí y Alexis no. Porque Tata Andrés maneja todo el sistema energético, espiritual y comunitario de ella y Alexis no tiene idea. Pero Alexis tenía el antibiótico de punta para tratar la brucelosis de ella y los protocolos de salud para tratar su diabetes. Pero el abuelo le dio todas las plantas medicinales para que el tratamiento de diabetes fuera natural y para trabajar muchas otras cosas de su sistema inmune. Y los dos hicieron un mejor equipo con toda la otra gente que ya les hablé. Entonces, nadie se convirtió en otra persona. Alexis no estaba tratando de hacer lo que hace Tata Andrés, ni viceversa. La ventaja adaptativa nos viene cuando todos podemos compartir desde nuestro ser auténtico. ¿Qué sé hacer yo bien? Soy artista. ¿Cómo puedo aportar a esta narrativa desde ese mi ser auténtico? Soy artista maya. ¿Cómo aporto desde mi identidad? Soy médico. Soy técnico espacial. El punto de esta historia es que cuando abordamos un tema tan complejo como este, nosotros estamos invitados a sentir una pasión por la diferencia y a vivir este valor de la diversidad. ¿Por qué funciona la selección natural? Porque si de repente, si todos los pájaros tuvieran el pico del mismo tamaño para comer un tipo de semilla y viene una catástrofe que mata a todos los árboles que solo pueden consumir ese tipo de semilla, todos los pájaros se fregaron. Pero si de repente había unos pájaros que tenían el pico largo y esos pueden meter dentro de otra planta el pico y jalar otra comida y esos árboles no les pasa nada, ahí van a estar, van a sobrevivir y van a, más que sobrevivir, van a brillar, van a crecer. Entonces, el principio de una sociedad sana y una narrativa sana está en que la diversidad no nos asuste, en que la otredad no es algo que temer, sino es algo que nos tenemos que preguntar, ¿esta otredad por qué me asusta? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy comprendiendo? ¿Qué tengo que entender? Porque ahí está mi ventaja adaptativa como país. Porque aquí en Guatemala no nos hemos dado cuenta del tesoro que tenemos de colaborar unos con otros. Y para finalizar, la última diapositiva es una invitación. La humildad cultural se construye. Esas son fotos emblemáticas de gente que yo nunca creí que iba a dar el paso y lo dieron. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en qué necesita Guate, pensamos en, a la muchacha nunca va a pasar a nivel de todo el país, pero necesitamos Tata Simeón Taquirá, que está en la primera foto, entregándole una envoltura sagrada a este señor, nos dijo, es que lo que necesita Guatemala son hombres y mujeres puente. Una masa crítica que puede ser puente entre los otros que nos dan miedo. Porque yo, me decía Tata Simeón, yo nunca hubiera colaborado con esos suizos, pienso que solo vienen a robarnos nuestro conocimiento. Pero confío en ti, Mónica, porque fuiste mi estudiante. Tú estudiaste conmigo 7 años, mi idioma, y recibiste tu envoltura. Confío en ti. Si tú me dices que tú confías en ellos, tú eres mi puente para trabajar con ellos. Y él fue el puente para trabajar con todos los otros consejos de ancianos. Entonces, el principio de humildad cultural es reconocer que solo tengo una parte de la perspectiva, que puedo ampliarla y que hay un gran valor detrás de dar el primer paso. Que no es fácil, no es fácil. No hay camino corto, pero lo podemos hacer. Aquí dejaría yo mi intervención y abriríamos entonces para escuchar la perspectiva de ustedes. ¿Cómo ven este reto? Sé que esta narrativa es idealista, sé que es positiva, pero es lo que necesita Guatemala. Y hemos visto que se puede hacer sin tomar atajos. Yo tuve que aprender 2 idiomas mayas para hacerlo, pero es lo mínimo que debo hacer. Entonces, abrimos y les pido, Isa, que porfa puedan modular porque sigo sin poder ver las manitas levantadas. Si pueden poner en el chat las personas que quieran participar y vamos dando la palabra conforme vayan participando.
comentando en el chat. Lisa Carrillo, adelante. Hola, ¿qué Lisa. tal? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. ¿Qué Hola, tal, Lisa. Mónica? Gracias por tu gran aportación, increíble, quedé impactada. Te cuento que yo vivo en Ciudad de México desde hace 11 años y he aprendido mucho de Guatemala, desde esta perspectiva, sobre todo porque es como una Guatemala grandota estar acá. Y básicamente mi aportación es la siguiente. Hace unos años leí un libro sobre tribus urbanas y que es un proyecto que hicieron un antropólogo, un mercadólogo y un sociólogo. Tardaron 4 años en estudiar solo de Ciudad de México las tribus urbanas que hay y descubrieron que hay alrededor de 33, me parece, cada una con sus códigos sociales, con su localidad geográfica, con sus, o sea, con su contexto, con su acento, con su forma de vestirse, con hábitos de consumo. Súper interesante. Y entonces eso me dejó muchísimo en qué pensar y a partir de ese libro como que tengo otros ojos para ver la cultura en la que vivo y de alguna manera ver desde este lugar a Guatemala, yo siendo guatemalteca, es muy interesante ver con otro lente, ¿verdad? Lo que sucede allá. Entonces, al compartir tú esta presentación, se me viene a la mente otro libro que estoy leyendo, que es la historia de la oligarquía en Guatemala y cómo se fundó. Está interesantísimo ver de qué forma se fueron construyendo esos valores de los que tú hablas. Y entonces eso me deja en qué pensar, en que hay distintas tribus en toda Guatemala, no necesariamente solo etnias, pero también microgrupos. Y eso lo vuelve aún más diverso, más, ¿cómo se llama? Más complejo, más, sí, con más contextos. Entonces, creo que valdría la pena, de la misma manera como se ha profundizado tanto en este tema de la cultura indígena, como tú nos cuentas que definitivamente solo un experto lo puede hacer, valdría la pena pues ponerle lente también a todas estas microculturas que existen, que, o sea, yo al estar lejos las identifico súper fácil, pero ya estando tú en el día a día y estando como inmersa en este mundo es un poquito más difícil identificarlo. Entonces, pues es lo que tengo que decir. Gracias por el tiempo. Gracias, excelente aporte. Y tocas un punto esencial, que era la razón de la última diapositiva. Desde mi yo más auténtico, tengo la oportunidad de aportar realmente. Y los ejemplos los puse así porque son los de mi experiencia, pero es cierto, Guatemala es múltiple y diversa, y esa es la idea de que si todos nos llegamos a conocer, vamos a entender estas múltiples identidades y qué trae cada uno a la mesa, ¿verdad? Que es súper valioso. Gracias por tu comentario. He visto que hay un montón de manitas levantadas. Steven Dudenhofer, si quiere primero, Cristina, no sé su apellido, pero, o ya tenías otra lista, Isa. No, la misma que tú, Mónica. Súper. Empecemos con Steven. Sí, yo creo que es importante cuando estamos analizando, digamos, por qué pensamos en la forma que pensamos. Siento que es importante que visibilizamos que la mayoría de nosotros somos productos de sistemas de educación formal. Y a veces cometemos como sociedad el error de ver la educación formal como algo intrínsecamente positivo o beneficioso. Y como somos producto de sistemas educativos que promueven los conceptos de verdades infinitas, de sí o no, respuestas correctos o incorrectos, desde allá sale todo intolerancia, la discriminación, las fobias y todo. Y en cambio, si vemos el lado de la organización comunitaria, la organización tradicionalmente de los pueblos indígenas, que es más basado en el lugar, basado en el campo, apropiado en el momento,
en relación a la persona que está recibiendo esos conceptos, esas ideas, habilidades, destrezas y todo. Creo que es algo que si estamos viendo, digamos, cómo reconstruir, reenfocar una sociedad, creo que es importante visibilizar los daños que hacen en la educación formal como está. Como Mónica ya sabe que yo personalmente llevo como 30 años, está tratando de esconder la educación informal comunitario adentro el marco de la educación formal, ¿verdad? Y es algo que no es fácil, pero no es imposible. Pero yo siento que si no subrayamos el daño que nos hacen la educación formal, lo que nos hizo desde la prepa la educación formal, y si no lo reconocemos, nos va a ser muy difícil salir de esta mentalidad de blanco y negro y entrar más en una mentalidad gris o de arcoíris que vemos en las poblaciones que tienen menos dificultad en aceptar que hay varias respuestas positivas ante una pregunta. Gracias, Steve. Y de nuevo vuelves a tocar un punto que es recurrente en toda la narrativa, así que nos une a todos, y es la niñez. Y la educación es uno de los puentes en repensar qué perspectivas faltan en la educación en todos lados. Aquí en la ciudad tenemos perspectivas muy específicas y en otras partes otras perspectivas. Entonces, esta nueva narrativa nos invita justamente a ver esos colores intermedios y a conocernos. Gracias por recordárnoslo. Creo que seguiría, Cristina. Me disculpo que como empezamos tarde, estamos llegando ya a las 6 de la tarde. Yo me puedo quedar más tiempo aquí, pero sé que hay otras personas que tienen otros compromisos. Entonces, si me permiten, voy a hacer algunos anuncios rápidos y seguimos dándole la palabra a quien se quiera quedar un poco más. Este es un esfuerzo de muchos guatemaltecos y los invitamos les ha aparecido en el chat un link para poder sumarse a WhatsApp de Nueva Narrativa Guatemala para que puedan ustedes recibir ahí la información y seguir teniendo este diálogo. También hay una encuesta que ustedes pueden accesar para poder intercambiar y poder seguir conectados. Hay una cosa muy importante que queremos invitarlos. Parte de este cambiar de perspectiva es conocernos más unos a otros y les tenemos una invitación. Les queremos pedir que cuando logren vincularse al WhatsApp de Nueva Narrativa Guatemala, puedan ustedes escoger al azar un número de teléfono que no aparezca en sus contactos, que no conozcan. Y los invito a todos a que hagan un contacto con esa persona que no conocen y se presenten y les cuenten de su Guatemala. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo ven este país? ¿Qué ven? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Y compartan ese yo para que la otredad se reduzca, para que nos conozcamos. Sería genial que en la próxima narrativa podamos tener un poco de tiempo, en el próximo abierto, podamos tener un poco de tiempo para compartir qué aprendieron de dar ese paso de hablarle a un guatemalteco totalmente extraño para mí. Esa es la invitación que queremos hacerles de parte de todos nosotros. Y además comentarles que mañana seguimos con el abierto. Sofía Hegel nos va a dar una continuidad en esta narrativa, hablándonos de la importancia de la conectividad expandida y cómo se da cuando me permito ser vulnerable. ¿Qué significa tener la confianza de generar ese puente hacia el otro? ¿Qué implica de mí? ¿Y cómo puede generarme exponencialmente conexiones relevantes para esta nueva narrativa? Así que los invitamos a que mañana también nos puedan acompañar con Sofía Hegel. Y bueno, regresamos entonces a tener algunas más intervenciones para los que quieran quedarse. Me parece... No, sí, dime. Me gustaría agregar algo. Voy a poner en el chat ahorita el link del chat al que se pueden unir y el form si no lo han llenado para que todos tengan acceso a él. Excelente, gracias. Creo que seguíamos con Cristina, no sé cómo pronunciar tu apellido. Shirouz, no sé. Si quisieras aportar. Hay 3 manitas levantadas, pero no puedo ver de quiénes son. Es Mateo Echeverría, iría después, Carlos Jax
Y Saúl Méndez. Ah, va. Aquí, bueno, de acuerdo. Entonces, si quieren, empecemos con Mateo Echeverría. Ahí está. Yo creo que ya me escuchan. Sí. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mónica. El único comentario el mío es breve y es más una pregunta, Mónica. Siguiendo un poquito la ruta, ¿no? De que has venido, sí, contándonos en esta historia que sí, que nos has... ¿Se escucha? Creo que te perdimos. Necesidad de... Uy, ¿me escuchas? No. Mateo, perdón, no sé si es mi internet o el tuyo, pero no escuché tu pregunta. Perdona. ¿Podrías repetirla? Rápidamente para poderle dar chance a los demás también. A ver. ¿Qué tenemos acá? Mateo. No se escucha. Creo que es el internet de él el que tiene Sí. problema. Bueno, en lo que regresa Mateo, entonces tal vez podemos seguir. ¿Quién toca? Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Me gustó mucho la exposición hoy, Mónica. Y yo igual, más que con un comentario, con una pregunta. A veces pareciera ser, con todo lo de la humildad cultural, pareciera ser que incluso tenemos problemas para encontrar esos problemas en común. O sea, no solo para encontrar las soluciones a los problemas que tenemos, sino los mismos problemas que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar esos problemas y crear la narrativa? O sea, no solo, obvio, tenemos que encontrar soluciones, pero cómo identificar esos problemas que tenemos en común que pareciera que a veces nos cuesta incluso identificar cuando habemos muchas personas en una misma realidad. Gracias. ¿Se acuerdan de la perspectiva que nos daba ayer Ben con la metáfora o la analogía del cuarto con aire acondicionado? Los problemas, la razón por la que nos cuesta ponernos de acuerdo es porque estamos experimentando diferentes vivencias. Y una de las estrategias que vemos de que muchos han seguido es que no podemos empezar a entender cómo ves tú las cosas si no te pregunto. Entonces, los puentes para poder hablar y llegar a una comprensión mutua es lo primero que hay que construir. No estoy segura si los tenemos en Guate todavía, pero este es el inicio. Carlos, y esta es solo mi opinión, la idea acá es que construimos juntos este conocimiento. Desde mi vivencia yo pienso que es estos puentes, hombres y mujeres puentes que conectan como tú vivís tu problema, como yo vivo el mío, como cada quien vive el suyo, los que nos permiten conectar cómo lo ves tú y cómo lo veo yo y nuestras perspectivas, plum, ok, tenemos algo de qué hablar. No significa que esto es la panacea y que todos vamos a ponernos de acuerdo de la noche a la mañana, pero sí significa que ya identificamos una parte de la solución, que es hacer los puentes para conocer nuestras perspectivas, nuestros problemas, y luego que podamos hablarnos haciendo estos puentes, conocernos, y luego viene la pregunta del trillón, que es ahora cómo trabajamos juntos, ¿verdad? Pero ese es un proceso que queremos desarrollar en estas nuevas narrativas juntos. Así que gracias. ¿Quién seguiría? Isa estaba acá. Saúl, si quiere. Saúl. Okay. Hola Mónica, hola a todos, buenas tardes. Buenísima tu exposición, como siempre, Mónica. Yo un poco de comentario y tal vez me voy a quedar con un cuestionamiento y voy a tratar de ser muy breve. Yo sé que como seres humanos tenemos escotomas que muchas veces no nos dejan ver eso que tú dices, ¿verdad? La perspectiva. En perspectiva, ¿qué es lo que el otro o la otredad siente o ve? Y hablando de mis hermanos indígenas, yo la verdad que desde muy pequeño, tal vez porque mi papá era de Patzum, podía conectarme muy bien con las habilidades de ellos. Es decir, yo siempre admiré mucho sus habilidades, su habilidad de comerciantes, por ejemplo. Me parecen geniales. Y sin embargo, cuando pues vas creciendo y vas entendiendo la multiculturalidad, el multiidioma,
y cómo conversarte, cómo acercarte a ellos, encontrás también muchas veces un muro de desconfianza. De ellos, creo que más es en 2 vías, definitivamente. Pero cuando entras un poquito, también lo admirable es la abundancia con la que te reciben. Yo tengo una anécdota que los que me conocen más, y no sé si hay más que Emilio o algunos de acá, que me encanta contarla porque a mí me marcó. En alguna época estuvimos con mi esposa en un grupo de la Iglesia Católica que son pandillas de la amistad, se llamaba, que era niños predicándole a niños. Y el sacerdote de la Iglesia de Cristo Rey de Zona 15 nos dijo, miren, yo quiero llevar este movimiento a San José Poaquil. Pero la intención de este movimiento es que sus hijos se queden a dormir o a vivir con los dueños del lugar, con el pueblo, ¿verdad? Y comenzaron todas aquellas dudas y desconfianza, ¿verdad? Y cómo mis hijas van a dormir y en dónde y será. Y bueno, para hacer corto el cuento, a mis hijas les tocó en la casa del peluquero. Uy. No, porfa, Saúl, cuenta la historia, pero es una invitación a hacerla. Sí, ¿verdad? Ya aparezco. Bueno, la cuestión es que se quedaron en la casa del peluquero y el peluquero, pues era una casa de cemento y mis hijas se quedaron en el cuarto del peluquero y su esposa. Ellos se salieron de su cuarto y se bebieron a mis 2 hijas, niñas de 12 y 11 años. A mí eso me impactó muchísimo, porque yo siempre me he preguntado qué pasaría si el hijo o la hija del peluquero viniera a mi casa. ¿Será que yo le voy a dar mi cuarto a la hija del peluquero? Entonces, yo creo que sí, en realidad esas perspectivas son complicadas, pero me llevan al siguiente cuestionamiento y es, yo voy a un lugar donde hay un pueblo o hay una persona durmiendo en una cama o en un catre de madera sin colchón. Y digo yo, bueno, no, pero ¿por qué duerme en ese catre? ¿Por qué no duerme mejor en esta cama con este colchón? Entonces yo estoy suponiendo, mi perspectiva es que él va a estar más cómodo en una cama como en la que yo duermo. Pero él no está acostumbrado y él duerme más cómodo en una cama en donde no está el colchón. Entonces entra esa confusión, ¿verdad? De cómo comunicarnos y cómo entendernos que realmente es la necesidad del otro la que yo estoy entendiendo. Ahí te la dejo. Ok, Perdón por el gracias. tiempo. Perdón. No, gracias, Saúl. Aprovecho esta intervención para recordarles a los que están participando que piensen bien en sus perspectivas, compartirlas de forma sucinta y vamos a poder seguir experimentándolo más más adelante, seguir construyendo con más detalle. A esto yo quiero dejarle el espacio a otras personas que también puedan responderte, porque el tema que tú tocas, ¿cómo fue la palabra que usaste? Escotoma, el punto ciego. ¿Cómo puedo saber ni siquiera cuál es mi punto ciego? ¿Cómo estoy interpretando la necesidad? ¿Es mi filtro el que la interpreta o realmente es una necesidad percibida? Al final de cuentas, creo que es una pregunta abierta que necesitamos seguir reflexionando, pero que muestra esa sensibilidad que ya se tiene de hacerse la pregunta, que es la invitación que necesitamos, que estamos haciendo ahora, ¿verdad? En esta nueva narrativa. Seguiríamos escuchando el comentario de, no sé si los Marín Reyes siguen en el orden aquí. Por acá estamos. Los hermanos. Hola, Mónica, mucho gusto. Saludos Mucho desde gusto. Hamburgo. Nos hacen trampa porque agarran el espacio de 2. Son bien pilas, mucha. Son pilas. Somos 2 por 1. Somos combo guatemalteco, como sabemos. Me llega, mucha. Hay muchísimo, es muy difícil lo que tú dices de ser muy concisos, porque es que hay muchísimo que abordar, ¿no? Pero yo creo que algo que podría dejar aquí resonando, pues nosotros, como ya hemos venido diciendo durante todos estos abiertos, trabajamos en arte y en lo que nosotros estamos trabajando es una reforma educativa, ¿no? Y creo que lo que tú dices, pues, plantea como lo que menciona don Saúl, ese escotoma, ¿no? Que nos está haciendo falta, y ese bagaje cultural que no estamos contemplando en este momento. Mencionaba lo de la humildad cultural y
me hago la pregunta si tal vez el encabezado reconocimiento cultural existirá también. Y dentro de esta, por ejemplo, platicamos que dentro de esta reforma educativa creo que también es importante abordar, ¿verdad? Dentro de las ciencias naturales, por ejemplo, un espacio donde se vean las ciencias naturales desde nuestra perspectiva, desde de esto que acabas de presentar, ¿verdad? Cómo las ciencias naturales, en lo más natural de la expresión, que es la utilización de plantas, la medicina maya y ancestral y todas estas técnicas que más bien son muy esenciales e importantes, creo que, de abordar. Y bueno, un sinfín de cosas más, pero yo creo que lo dejo por ahí y enseguida pues podríamos seguir abordando más temas. Un saludo. Cruz. Muchas gracias por tu comentario. Esto es algo que mis colegas, más que todo mis colegas mayas, llevan mucho tiempo pidiendo, que es este reconocimiento cultural sea equitativo en todo el país. ¿Cómo vamos a conocer lo que ni siquiera vemos? Los que solo aprendemos por medio de la escuela, no necesariamente aprendemos un idioma maya. Y cuando yo le preguntaba a una abuela, me decía, es que tienes que entender la diferencia entre ukush y guanimá. No es lo mismo, no es corazón. ¿Dónde está el asiento del alma? Si no entiendes eso, no vas a entender cuando te explique dónde Madre Tierra, Nanta Tuleu, tiene su asiento del alma y por qué nos afecta a nosotros. Entonces, la humildad cultural, entiendo que ustedes traen un tema muy importante a la mesa, que es, eso debe de permearse en cosas concretas, en nuestra forma de enseñar, de educar, en el currículo escolar, en reconocer el valor de todos los tipos, de todos los sistemas de conocimiento. Gracias por traerlo a colación. Seguiríamos todavía entonces con María del Carmen de Ola. Luego viene Su, luego Dolmari y luego María Isabel. Adelante, María del Carmen, si estás por aquí. Gracias. Buscando una hilazón entre estos tres encuentros que hemos tenido, por lo menos en los que he asistido, he buscado una frase que por lo menos que a mí me sirve para resumirlos, y son tres frases que conectan estos encuentros y que van todas ellas encaminadas a esta co-creación de la nueva narrativa, ¿no? En el primer encuentro con Emilio me llamó la atención esta frase que dijo, ¿no? Que tenemos que encontrar o buscar, conocer los puntos de encuentro. Esta sería para mí, entre otras muchas cosas que se dijeron, ¿no? Ben ayer decía que estábamos muy acomodados en una narrativa simplista, ¿no? Simplista por excluyente, ¿no? Porque dejamos de lado lo que no entendemos o lo que no conocemos. Y hoy tú, Mónica, pues entre tantas cosas interesantes que has comentado, me ha interesado esta frase, me ha llamado la atención, ¿no? De que lo diverso no debe asustarnos, ¿no? Porque solo tenemos una parte de la perspectiva, ¿no? Entonces, necesitamos, para conocer las otras perspectivas, necesitamos estos puentes, ¿no? Creo que estas tres frases, para mí, para mí son relevantes, entre otras, van todas encaminadas a la creación de esta nueva narrativa, ¿no? Claro. Bueno, de nuevo, muchas gracias por el comentario. Es una forma de resumen de lo que te llevas a casa. Gracias. Eso. Pasaríamos entonces con Su, si estás por allí. Bueno, no sé qué. Su, corto de Susan. ¿Está? ¿Me escucha? Bueno. Adelante. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Suseli, pero es que mis amigos me dicen Su, entonces por ahí aparece Su. Yo te mandé ayer un comentario en privado en el chat, pero no me comentario en privado. Ah, ok. Lo voy a buscar. Mucho gusto. Miren, yo realmente quería compartirles también que yo estuve a cargo de la campaña de comunicación que hicimos cuando se introdujo la vacuna para el virus de papiloma humano.
Y el brief que nosotros tuvimos al principio fue de experiencias de Colombia y de México, y lo que más nos decían, y muchos, es que iba a ser demasiado difícil, no iba a tener aceptabilidad cultural, porque al final estábamos hablando de temas tabús. Después de que nosotros hicimos todo el recuento, nos reunimos con mucha gente, vimos la perspectiva de lo que tenían también en diferentes grupos, lo que para ellos significaba, decidimos que definitivamente no íbamos ni siquiera a hablar del virus de papiloma humano. Ustedes imaginarán todos los técnicos que tienen que ver con todo esto, y llegó el momento en que muchos nos dijeron, miren, nosotros no los acompañamos porque nosotros decidimos que solo se iba a vender como la vacuna para prevenir el cáncer de matriz, porque en las comunidades así lo conocían. Y era para nosotros lo importante de llegarlo. Para sorpresa de muchos, los que al principio ni siquiera quisieron acompañarnos y después se sumaron, hasta las mismas familias empezaron, inclusive en las comunidades, a pedir la vacuna. Y yo creo que ahí fue porque nos salimos realmente de mucho de lo técnico y nos fuimos para lo que la gente era importante prevenir. Y las mamás, lo que les importaba es que sus hijas no murieran en el futuro del cáncer de matriz, y eso nos ayudó con la vacuna. Y saco esta colación porque ahora, Mónica, que tú nos comentabas las primeras 4 imágenes, sí, realmente en la 4ª imagen yo no ubiqué qué era, pero ahora me ponía a pensar con todos estos mensajes del coronavirus, en donde hemos visto en muchas redes que la gente dice es que la gente no hace caso. Y entonces, si vamos a todas estas capas que tú mencionabas, imagínate cómo le está llegando también el mensaje a mucha gente. Y aquí yo dejo también una pregunta que creo que es un reto, es cómo nosotros también al co-crear esta nueva narrativa podemos considerar todos esos puntos claves para poder llegar con algo más universal que pueda ser como más conocido por mucha de la gente que queremos llegar. Gracias. Ok, Mathieu Xavier, Rebela Naor, Rebela Samar, Mathieu. Si yo te digo en un idioma que no es el tuyo, ¿cuánto me vas a entender? Y has tocado justo un punto esencial. Los puentes necesitan crearse de muchas formas. Puentes lingüísticos, puentes de valores, puentes de conocimiento. Si nos ponemos todos extravagantes, decimos puentes epistemológicos, puentes axiológicos. No, desde la vivencia, ¿qué significa? Entender dónde no estoy entendiendo. Entonces, gracias por el ejemplo, porque nos remonta a la importancia de ponernos en todas esas otras posturas para decir cómo me comunico mejor. ¿Qué pasaría si a mí me dijeran todo eso en cachiquel? ¿Lo entendería? ¿Cómo lo entendería? Que también lo entendería. Y no tiene que ver con conocimiento superior o inferior, tiene que ver solo con que estamos en diferentes perspectivas. Muchas gracias. Bueno, nos toca entonces todavía Dolmari, por favor. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes, Mónica, qué gusto saludarte por este medio y verte. Yo quisiera compartir un poquito mi experiencia en cuanto, mientras tú intervenías y cuando narrabas la situación de la comunidad allá en San Juan de la Laguna, que sí escuchó a los abuelos cuando ellos supieron leer a la naturaleza y evitaron una catástrofe mortal a través de todo su conocimiento y sabiduría. Y entonces pensé en un poema de Humberto Acabal, que es un poeta momosteco, maya quiché, que describe en palabras muy sencillas también la sabiduría de nuestras abuelas y abuelos y las lecturas y comunicación que ellos pueden tener con nuestra madre naturaleza, y que como mayas que somos, los consideramos una fuente viva de conocimientos y sabiduría. Y quiero leer este poema, es cortito, ¿no? Y se titula Aquella mañana. Y dice, aquella mañana el cielo tenía color de atardecer. La perra no movía la cola. Sentía miedo y estaba echada lejos de casa. Saquen chamarras y petates porque esta noche dormiremos en el campo, dijeron los abuelos. En la madrugada siguiente, un terremoto alargó el sueño de los que no hicieron caso. Solo ahí lo quiero dejar. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Dolmarín. Es una forma linda, elocuente del gran abuelo Humberto Acabal para decirnos esto mismo sobre
valorar el encuentro de saberes y todos los saberes que tenemos en Guatemala. Muchas gracias. Me encantó a mí también, Julio. Eso me recuerda una compañera que me pidió terminar la charla de hoy, antes de que se me olvide, con un mensaje, con un pensamiento de un abuelo aymara que dice: los abuelos nos enseñaron a hacer ciencia con el corazón, que nosotros le llamamos conciencia. Y nos habla de nuevo de la forma de entender más allá de usando solo esto, que es típico de otros sistemas de saberes. Gracias por compartir, Dolmari. Creo que son las 6:23. Dijimos que llegábamos a las 6:30. Nos queda todavía María Isabel Nolk y vio que levantaba Cocas y Fuentes la mano también, y Julio Castillo en algún momento. María Isabel, adelante. Gracias, muchas gracias, Mónica. Bueno, antes de empezar mi comentario, solo quería saber si de repente somos parientes. Tú eres hija de Chochi. Sí. Mi mamá es Gisela, son primos. Bueno, mucho gusto. Gracias por todo este tema. Me parece muy interesante que Guatemala comience a abrirse culturalmente así para conectarse. Y yo, en lo personal, soy muy participativa en voluntariados y todo, ¿verdad? Lo que puedo desde la capital, porque aquí es donde uno trabaja, uno vive. Pero me puse a pensar, ¿verdad? ¿Cómo sería para mí, por ejemplo, en una comunidad en Guatemala? Yo no conozco a nadie, tal vez por medio de una empleada nuestra en la casa que ha trabajado acá, que es de Toto, por ejemplo. Si ella me lleva a su pueblo, yo feliz que me introduzca, pero por lo demás, entonces hay esa desconfianza que existe, y sobre todo, pues, de la capital, ¿verdad? Que tenemos un estilo de vida moderno, por decirlo así, y afuera de la capital es otro estilo. Entonces, ¿cómo puede uno participar o quién estará a cargo de mover estas fuentes que tú estás comentando, ¿verdad? Para que realmente sea algo participativo, que el cambio se va dando, porque si no, los marecos tal vez no tenemos ese contacto. Entonces solo planteo esta pregunta. Gracias. Gracias, María Isabel. Una pregunta que invita a que todos aporten con ideas. Pero empecemos con lo concreto y tangible. Hoy éramos 198 conectados en este abierto. Inscríbete en el chat, empieza por ahí. Y toma la invitación que les hacíamos hoy de contacta un teléfono de alguien que no conozcas y dile: ayer estuve contigo en el abierto, quiero conocerte, ¿dónde estás? Y trata de conocer tomando tú la iniciativa. Esto es lo que va a requerir esta nueva narrativa para Guatemala. Va a requerir que dejemos de decir quién me lleva, quién me enseña, y tomo yo el papel activo y digo: bueno, si la persona que trabaja conmigo es de una comunidad, puedo conocer a su familia y puedo establecer un nuevo vínculo de confianza. Y en esta narrativa, en estos grupos vas a conocer a muchas personas, y la idea es que, como tú preguntaste hoy, nos preguntemos todos, cada día, ¿qué no estoy viendo y quién me puede ayudar a ver esa otra parte de Guatemala que no conozco? Entonces, ya hay un montón de iniciativas que se están discutiendo entre miembros de estos abiertos que están planteando viajes escolares, tipos de actividades para encontrarnos y reconocernos. Así que gracias por traer la pregunta. Te invito a que encuentres tus respuestas también. Bueno, con esto terminamos las personas que han levantado la mano. Ya estamos sobre el tiempo. Si alguien más quiere hacer un último comentario de los que no tienen acceso a la mano, dejamos una última persona, y si no, entonces terminaríamos aquí el día de hoy con esta invitación a seguir contactando a este hermoso grupo de guatemaltecos que nos hemos conectado porque queremos narrar nuestra Guate de forma diferente. Así que todos a ampliar la perspectiva. Y sí me aparece alguien que pide la mano, pero me sale iPhone de Aparicio. Así que una última intervención es posible. Hola a todos, saludos desde Coatepeque, un municipio de Quetzaltenango. Perdón, no sirve mucho mi cámara, entonces no voy a poder ponerla, perdonen,
pero yo de verdad me quedo con una frase que dijo, donde dice, busca, lo que necesita Guatemala es hombres y mujeres puente. Entonces yo pienso que debemos preguntarnos en dónde podemos ser nosotros hoy puentes, ¿verdad? Realmente dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia incluso, o dentro de nuestros amigos, ¿dónde podemos ser puentes y tratar de intervenir ahí? Solo eso, y muchísimas gracias a todos por el espacio. Muchísimas gracias por tu reflexión, perfectamente apropiada para cerrar nuestro abierto de hoy, quedándonos con esa invitación. La pregunta que tú nos decías, que es una invitación justamente, ¿dónde puedo ser puente que me permita conectar a otros para que todos juntos aprendamos a ampliar nuestra perspectiva? Un abrazo a todos y muchísimas gracias por todo su tiempo dedicado a construir juntos esta nueva narrativa. Sigamos adelante. Que tengan buenas noches.